tal amigos y amigas? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Diego Cárdenas y sean bienvenidos al canal El Tío Tech. En este vídeo les traigo el tutorial completo de Google Jamboard, la pizarra virtual de Google. Vamos a ver todas sus herramientas, vamos a aprender a dominarlas, pero no solamente eso, sino que también la vamos a comparar con otras pizarras virtuales para ver cuáles son las pros y contras de cada una. De esa manera, con toda la información disponible, vas a poder tomar una buena decisión con respecto a la pizarra virtual que quieras utilizar. ¿De acuerdo? Pero antes de empezar, te quiero invitar a que te suscribas al canal, nos dejes un comentario y te unas a nuestro grupo privado de Telegram. Este vídeo es un resultado de la encuesta que hemos lanzado en este canal, donde muchos de ustedes han votado porque les traigamos más tutoriales sobre las herramientas de Google y Windows 10, así que pueden esperar que estemos sacando más videos sobre eso. ¿Ok? Si quieres participar en nuestras encuestas y formar parte de nuestro grupo privado, el link va a estar en la descripción de este video. ¿De acuerdo? Es totalmente gratis, solamente necesitas tener una cuenta de Telegram. ¿Ok? Ahora sí, vamos a empezar. Como les mencioné en un principio, Google Jamboard es una herramienta gratuita, es una pizarra virtual que vamos a encontrar en Internet. Y aquí está la primera desventaja. Solamente vamos a poder acceder a Google Jamboard siempre que tengamos una conexión a Internet. De lo contrario, no vamos a poder acceder a estas herramientas y tampoco entrar a los jams o pizarras que hayamos creado con anterioridad. Es por esto que antes de empezar con este tutorial les quiero mostrar otras alternativas. Vamos a verlas brevemente, solamente para que las conozcan, y si quieren un tutorial aparte de estas dos, háganmelo saber en los comentarios. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces brevemente la primera herramienta, que es la pizarra virtual de Microsoft, que se llama Microsoft Whiteboard. Esta herramienta, como ustedes pueden ver, es bastante simple, cuenta con una pizarra totalmente en blanco y con herramientas que vamos a poder encontrarlas ya sea en la parte inferior, izquierda o en este caso en la derecha. La ventaja de esta herramienta es que no necesitamos internet para poder utilizarla, además que tiene algunas funcionalidades que Google Jamboard no las tiene, como por ejemplo la de añadir un documento de Word o de PowerPoint a nuestra pizarra, así como utilizar las plantillas, como plantillas de lluvia de ideas, de análisis FODA, entre otras. ¿Ok? Vamos a ver aquí que tenemos varias plantillas que podemos utilizar y aprovechar directamente en Microsoft Whiteboard, cosa que no podemos hacer en Google Jamboard. ¿Ok? Recuerden, si quieren un tutorial aparte de esto, háganmelo saber en los comentarios. La otra alternativa que vamos a ver también rápidamente es PowerPoint. Nosotros en el Tío Tech tenemos un curso completo de PowerPoint, es el más completo de internet, te lo puedo asegurar, y ahí te muestro paso a paso cómo utilizar todas sus herramientas. Una de ellas es la de tener un lienzo en blanco, una diapositiva en blanco y activar la pestaña de dibujo, que por defecto no está activa. Simplemente hacemos un clic derecho en cualquier parte de la cinta de opciones y le damos a esta opción, personalizar la cinta de opciones. De esta manera, en esta ventanita que sale, solamente tenemos que activar la pestaña de dibujar. ¿Ok? La activamos, le damos a aceptar y de esta manera tenemos una nueva pestaña en nuestra cinta de opciones con las herramientas de dibujo. ¿De acuerdo? Y a diferencia de las otras dos herramientas como el Microsoft Whiteboard y Google Jamboard, en PowerPoint vamos a poder utilizar la entrada de lápiz para, por ejemplo, escribir fórmulas matemáticas. Noten que en esta ventana nosotros podemos directamente dibujar nuestras ecuaciones matemáticas y vamos a poder ingresarlas digitalmente simplemente al escribirlas, ¿ok? Tal como ustedes pueden observar. Esta herramienta no está disponible en las otras dos pizarras virtuales que les mencioné anteriormente. Y prácticamente todo lo que podemos hacer acá en el Microsoft Whiteboard y también en el Google Jamboard, que ya lo vamos a ver a continuación, casi todo se puede hacer en PowerPoint, ¿ok? Así que quiero que consideren también esta posibilidad, esta herramienta, ya que está bastante completa. Y de nuevo, si desean un tutorial de cómo utilizar PowerPoint como si fuera una pizarra virtual, también háganmelo saber en los comentarios y yo se los voy a preparar con mucho gusto. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a empezar ahora sí con el tutorial de Google Jamboard, ya con las ventajas y desventajas mencionadas. Lo vimos rápidamente y ahora para ingresar a Google Jamboard podemos tomar dos caminos, siempre desde la pestaña de Google, ¿ok? Tenemos que entrar a la página Google para que nosotros podamos observar aquí en la parte superior derecha estos 9 puntitos con las Google Apps, ¿ok? Hacemos un clic acá y vamos a encontrar más abajo, si vamos bajando, al Jamboard, ¿ok? Tiene este símbolo amarillo, simplemente le hacemos un clic acá y vamos a ir a la herramienta. Recuerden, necesitan una cuenta de Google para poder acceder a esta pizarra virtual. Simplemente inician sesión con su cuenta de Google y ya podrían utilizar la herramienta. En este caso ya inicié sesión y como pueden ver
todos los jams, todas las pizarras que utilicemos se van a ir guardando y almacenando en esta interfaz. Aquí nuestras pizarras se llaman jams, ¿ok? Noten que aquí tengo mi primer jam que no tiene título, simplemente estaba ensayando y vamos a eliminarlo para iniciar desde cero, ¿ok? Lo voy a quitar. Y ahora noten que aquí no tengo ningún jam y tengo que tocar en el más para crear uno. Y este más se encuentra en la parte inferior derecha, ¿ok? Vamos a crear un jam haciendo un clic acá. Y esto nos va a transportar a esta interfaz, a esta nueva interfaz, donde vamos a ver estas herramientas. En la parte izquierda vamos a encontrar nuestras herramientas de edición, donde vamos a encontrar a los bolígrafos, a los lápices, a los rotuladores, a los resaltadores y al pincel. Más abajo nos vamos a encontrar con el borrador, que funciona de la siguiente manera. No borra todo de golpe. Por ejemplo, voy a dibujar esto y si uso el borrador, algunas herramientas lo que hacen es eliminar todo completamente solamente pasando el borrador una vez. Sin embargo, aquí vamos a tener que pasar el borrador por todo el manuscrito. Por contraparte, y por última vez, vamos a ver aquí esta herramienta Microsoft Whiteboard. Voy a eliminar esto y quiero que vean que por lo menos aquí el borrador es un poquito mejor. Vamos, por ejemplo, a utilizar el borrador del Whiteboard y si nosotros vamos presionando el clic, vamos a ver que el tamaño se mantiene, pero si lo movemos rápido, el tamaño aumenta, tal como ustedes pueden observar, lo cual facilita mucho el borrado de cualquier manuscrito, ¿ok? Por esa parte, tenemos una ventaja en el whiteboard de Microsoft, pero bueno, no me voy a centrar acá, simplemente vamos a continuar con el Jamboard. Ya en un video posterior vamos a ver todas las herramientas que tienen estos dos otros programas, ¿de acuerdo? Luego tenemos aquí la herramienta de seleccionar, que no tiene mucha ciencia, y una herramienta para añadir notas. Las notas adhesivas son pequeños cuadritos como si fueran post-its. Por ejemplo, acá vamos a poner este es un post-it, ¿ok? Creo que así se escribe. Le damos a guardar y vean cómo aquí tenemos una notita que podemos mover a cualquier parte de nuestro jam. Asimismo, le podemos cambiar de color. Nos vamos aquí a los tres puntitos, le damos a editar y desde acá vamos a poder cambiarle el color, ¿de acuerdo? O incluso dejarlo transparente de esta manera, ¿ok? Vamos a ponerle nomás amarillo y vamos a continuar. Vamos a moverlo por acá. ¿Y qué más tenemos? Tenemos la opción de añadir una imagen a nuestro jam, que lo vamos a ver en un momento, y también las herramientas de formas. En este caso viene por defecto el círculo, pero si hacemos otro clic acá, vamos a ver que tenemos otras formas disponibles para utilizar. Luego tenemos aquí la herramienta de cuadro de texto, tal como si fuera PowerPoint o Google Slides. Tenemos también una herramienta de cuadro de texto donde vamos a poder añadir cualquier tipo de texto. Este es mi primer jam. ¿De acuerdo? Y tal como ustedes pueden ver, si hacemos un clic afuera y hacemos clic otra vez acá, vamos a poder mover a cualquier parte del jam a este cuadro de texto. Por último, tenemos la herramienta de láser. Esta herramienta tiene una particularidad que podemos hacer un clic y va a ir desapareciendo. ¿Ok? No solamente funciona como puntero, sino también que podemos resaltar algunas partes de manera espontánea y pasajera. ¿De acuerdo? De esa manera ya hemos visto todas las herramientas que tenemos en este panel lateral de Jamboard. Como pueden ver, son herramientas bastante sencillas de utilizar y bastante prácticas, ya que para hacer una pizarra no necesitamos muchas cosas. Ahora, ¿qué más vamos a encontrar en esta interfaz del Jamboard? En la parte superior vamos a poder aquí hacer un clic en el nombre, en el jam sin título, para cambiarle el nombre a nuestro jam, a nuestra pizarra virtual, y vamos a poner acá también mi primer jam. ¿Ok? Le damos a aceptar y el nombre se ha actualizado. Esto es importante porque cada vez que creemos un nuevo jam, lo vamos a encontrar con su nombre y también lo vamos a poder compartir. Ya vamos a ver eso más adelante. Aquí en la parte central vamos a encontrar al icono de navegación donde vamos a encontrar a nuestros jams. Esta simplemente es una de las 20 jams que podemos añadir dentro de un documento. Podemos tener infinitos jams, pero cada uno de nuestros jams solamente puede tener 20 marcos, que es como se les conoce acá en esta herramienta. Cada una de estas pizarras se le conoce como marcos y todas las pizarras o todos los marcos constituyen un jam, ¿de acuerdo? Para agregar un jam simplemente tenemos que hacer clic acá y vamos a crear un jam justo después del primero que hemos utilizado. Y para navegar entre cada marco de nuestro jam vamos a poder hacer clic acá.
¿Ok? Mostrar barra de marcos, le hacemos un clic y vamos a poder encontrar acá todos nuestros marcos. Si tenemos 10 o el máximo de 20, vamos a poder navegar desde acá e irnos desplazando entre uno y otro. Y como pueden ver, tenemos algunos signos de más entre cada marco, lo que significa que podemos añadir un nuevo jam entre cada uno de estos marcos, ¿ok? Un nuevo marco. ¿De acuerdo? Aquí ya tengo 5 marcos en este jam y para navegar entre ellos podemos utilizar aquí las flechitas o también el navegador. ¿De acuerdo? Así de simple. Vamos a continuar y aquí en la parte superior derecha vamos a encontrar la herramienta de presentar. Esta herramienta solamente va a estar disponible siempre que estemos en una reunión o que tengamos programada una reunión con esta cuenta, ¿ok? Todos estos jams, todos estos marcos se van a ir guardando dentro de la cuenta en la que hayas iniciado sesión. Luego en los 3 puntitos vamos a encontrar también otras herramientas como la de cambiar nombre, que fácilmente ya la hemos hecho directamente desde acá, la de descargar este jam como PDF, es decir, todos los jams que vayamos a diseñar los vamos a poder descargar como un documento PDF, ok, eso lo vamos a ver más adelante. Luego también tenemos la herramienta de guardar marco como imagen, es decir, cualquier diseño que hayamos hecho desde acá vamos a poder guardarlo como si fuera una imagen. Y de esa manera también podríamos compartirlo. Luego tenemos la herramienta de quitar, que básicamente va a eliminar todo el jam, no un marco, sino todo el jam, ¿ok? Los 5 marcos que hemos creado se van a eliminar. Vamos a darle a cancelar y vamos a ver otras herramientas como la de obtener ayuda, enviar comentarios a Google y ver historial de versiones. Estos dos seguramente nunca los vayan a utilizar, pero sí el historial de versiones. Si les ocurre que por alguna razón han cambiado cosas, han eliminado cosas y se arrepintieron después o lo hicieron por error, pueden venir acá al historial de versiones para que puedan restaurar una copia de seguridad de su jam. ¿De acuerdo? Y esta copia de seguridad se va a ir actualizando con cada cambio o después de cierto determinado tiempo. ¿De acuerdo? Vamos a volver y vamos a ver que tenemos aquí también la herramienta de compartir. Si hacemos clic en este botón, vamos a poder añadir aquí personas de nuestra escuela, de nuestra organización, ya sea con su nombre o con su correo. ¿De acuerdo? Simplemente escriben aquí el correo o el nombre de la persona a la que quieran enviarle y le dan a hecho. Por otra parte, si quieren compartir solamente un enlace, lo hacen con esta herramienta de copiar enlace. Sin embargo, tengan en cuenta que aquí dice restringido. Solo las personas añadidas pueden abrir este enlace. Si le hacemos un clic al restringido, ya lo he hecho, podemos cambiarlo a cualquier persona con el enlace. De esta manera, copiando este enlace y si lo enviamos a cualquier persona, no importa si esté dentro de nuestra organización o no, va a poder acceder a este jam. ¿Ok? Le voy a dar a hecho y vamos a continuar. Este icono de acá simplemente es su foto de la cuenta que estén utilizando y luego tendríamos esta pestaña de opciones bastante simple donde solamente vamos a encontrar las herramientas de deshacer, la de rehacer, la de zoom, la de establecer fondo y la de borrar marco. Vamos a ir borrando el contenido que tengamos dentro de estos marcos. No borra los marcos en sí, sino solamente su contenido. Por ejemplo, acá vamos a darle a borrar marco y como pueden ver, seguimos teniendo 5 marcos, pero ya no su contenido. Ok, vamos a regresarlo simplemente haciendo clic en deshacer o también con control Z. Y de esta manera ya tendríamos explorado todas las funciones, todas las herramientas de la interfaz de Jamboard. Como ustedes pueden ver es bastante simple, bastante práctico y solamente tendríamos que adaptarnos dependiendo de la herramienta que estemos utilizando. Por ejemplo, si seleccionamos el cuadro de texto, vamos a tener algunas opciones adicionales como la de cambiarle el tamaño al texto, la de cambiarle el color o la orientación, tal como ustedes pueden observar. ¿Ok? Y así con cada herramienta. Por ejemplo, vamos a dibujar un círculo. Vamos a poner acá una flecha. ¿Ok? Vamos a dibujar la flecha. Y noten que acá tenemos otras herramientas. La de color del relleno y la de el contorno. Tal como ustedes pueden observar. Es bastante simple, bastante práctico. No hay más herramientas de las necesarias. Pero se podría decir que también le vendrían bien algunas opciones adicionales. Muy bien, para terminar con este tutorial quiero mostrarles una aplicación práctica de Google Jamboard y para eso vamos a crear pues un marco bastante práctico acerca de, por ejemplo, la célula. ¿Ok? Muchos suelen utilizar Google para buscar imágenes acerca de los temas que quieran realizar. Esta no es una mala práctica, pero yo tengo una alternativa mejor. Por ejemplo, vámonos a Google. ¿Ok? Para ver qué es lo que se suele hacer en estos casos. Si queremos imágenes de la célula, vamos a escribir a Google célula
Le damos a Enter y acá en la sección de imágenes vamos a encontrar muchísimas imágenes relacionadas con la célula. Si bien esta no es una mala práctica, yo les recomiendo primero intentar en otra página, intentar buscar imágenes en otra página antes de venir a Google, que Google sea su última opción. ¿Por qué? Vamos a entrar, por ejemplo, a esta página que les voy a recomendar, que es freepik.es. ¿Ok? Vamos a entrar acá. Y si, por ejemplo, acá ponemos la célula, que es el tema que queremos hacer, hacemos un Enter, aquí vamos a encontrar muchos recursos mucho más bonitos y de más alta calidad de los que vamos a encontrar en Google. ¿De acuerdo? Tal como ustedes pueden observar, tenemos células animales, células vegetales y simplemente para utilizarlas tenemos que hacerle un clic. Eso sí, muchas de estas imágenes son gratuitas, por supuesto, pero hay algunas como esta de acá que tienen una coronita en la parte superior izquierda. Eso significa que no las podemos utilizar, que tendríamos que pagar para poder usarlas. Pero como pueden ver, tenemos bastantes gratuitas, así que vamos a utilizar, por ejemplo, esta de acá. Vamos a darle a descargar, luego descarga gratuita. Esperamos unos segundos y en ocasiones se va a descargar una carpeta. En ocasiones va a ser una imagen, pero a veces también va a ser una carpeta. Simplemente abrimos esa carpetita en donde se haya descargado. En este caso es en mi carpeta de descargas. La vamos a abrir y vamos a ver que acá ya tenemos a nuestra imagen. ¿Ok? Está en alta calidad y por supuesto la podemos utilizar. Vamos a hacer clic derecho en esta carpeta comprimida y le vamos a dar a extraer todo. ¿Ok? Le damos a extraer. Y acá está la carpeta con esos recursos. No vamos a necesitar ninguno de los otros, como estos blocs de notas, ni este archivo, solamente la imagen. ¿Ok? Ahora lo que tenemos que hacer en Google Jamboard es utilizar la herramienta de imagen. Acá, al contrario de PowerPoint y otros programas, no vamos a poder arrastrar las imágenes que hayamos descargado directamente a nuestro Jam, a nuestro marco. Digamos que eso también podría ser una de las desventajas. A mí me gusta, por ejemplo, tener una descarga y fácilmente arrastrarlo acá, pero como pueden ver, no pasa nada. Tenemos que sí o sí utilizar la herramienta de imagen. Entonces aquí vamos a examinar, vamos a ver la carpeta en donde tenemos esta descarga, es la carpeta de descargas en esta carpetita de la célula y vamos a añadir esta de acá. Le damos a abrir, esperamos unos segundos hasta que termine de cargarse y ya la tenemos por acá. Y sepan que tanto esta imagen como este Jam, todo el Jam en realidad, se van a guardar en su carpeta de Google Drive. Si ustedes no desean, vamos a entrar a Google otra vez. Si ustedes no desean entrar a Google Jam desde, su acceso directo, también lo van a poder hacer desde Google Drive. ¿Ok? Entramos a Google Drive y noten que acá ya tenemos este Jam sin título, que es efectivamente este de acá. Estoy en el marco número 2, pero el 1 ya estaba ensayando algunos diseños para poder enseñarles. En este marco número 2 ya tenemos acá la célula y como les mencioné, pueden acceder directamente desde acá. Y lo mismo con todos los jams que vayan a crear. Todos se van a guardar en su cuenta de Google Drive, así que ténganlo en cuenta. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ya tenemos acá nuestra imagen, simplemente tenemos que ubicarla donde queramos. Y ahora vamos a utilizar las otras herramientas como por ejemplo la del cuadro de texto para indicar que esto es una célula. Esta es la célula animal. ¿De acuerdo? Le hacemos un poco más ancho, que entre en una sola línea y que esté como display, en la forma más grande. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Vamos a centrar esto, vamos a poner por ejemplo una nota adhesiva. Vamos a poner que las células animales, ok, este es un dato que se me acaba de ocurrir, que recuerdo del y seguramente muchos de ustedes también. ¿Qué más? Vamos a poder acá utilizar las herramientas del bolígrafo o del lápiz o del rotulador para dibujar, por ejemplo, que esto es el núcleo. Vamos a poner por acá algunas flechas. Estas vendrían a ser las mitocondrias, si no me equivoco. Este vendría a ser el aparato de Golgi. Tenemos también al citoplasma. Y creo que estos son los centriolos, no estoy muy seguro, así que vamos a poner esto por acá, que estos sean los centriolos. Si me equivoco me corrigen por favor en los comentarios. Y vamos a poner que esta es la mitocondria, ¿ok? De esta manera podemos utilizar las herramientas de dibujo para hacer estas flechas. Ahora vamos a poner con otro cuadro de texto, vamos a poner por acá que esta es una mitocondria. Y vamos a reducirle el tamaño, vamos a ponerle a subtítulo tal vez normal, ahí está, lo ponemos como normal, lo vamos a centrar,
vamos a hacerle un clic en los tres puntitos para duplicarlo. Vamos a ubicarlo por acá. Le hacemos doble clic para poder editarlo. Esto creo que son los centriolos. Lo duplicamos otra vez. Duplicar, lo vamos moviendo y así vamos completando las partes de la célula. De acuerdo, como ustedes pueden observar, es bastante fácil de usar la herramienta Jamboard. Esto es el citoplasma. Y por último, el aparato de Golgi. Esto de acá, aparato de Golgi. Listo, de esta manera ustedes ya tienen su primer Jamboard utilizando una imagen de alta calidad que hemos descargado desde la página Freepik, ya no desde Google, y sepan que si encuentran las mismas imágenes no es lo mismo. Esto de acá, como pueden ver, tiene un marco, tiene una marca de agua y seguramente está en una menor calidad. Por eso es importante descargarlos directamente desde acá. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver otro caso práctico en otra diapositiva, en otro marco. Y quiero mostrarles acá que podemos establecer un fondo en nuestro marco. En este caso nosotros hemos utilizado una imagen, pero noten que esta imagen puede moverse. Entonces digamos que lo descuadramos un poco y tendríamos que la flecha apunta a los centriolos a una mitocondria, lo que estaría incorrecto. Si vamos a compartir este Jamboard a otras personas, es importante que tengamos todo bien definido. Por eso, en ocasiones es mejor utilizar una imagen de fondo para que ésta no se mueva. Entonces, vamos a establecer un fondo y en este caso, por ejemplo, vamos a utilizar un mapa que tengo ya descargado, este mapa el mapa mundi. Y si bien es cierto, está en baja calidad, no lo he descargado desde acá, lo he descargado desde Google. Desde ahí viene la recomendación. Y acá nosotros ya vamos a poder mover o dibujar cualquier cosa a nuestro gusto porque la imagen de fondo ya no se mueve. De acuerdo, tal como he hecho en el primer marco. Acá esta imagen ya no se mueve y por lo tanto ya he podido dibujar las rutas de exploración. Por ejemplo, en este caso, las rutas de exploración española. He agregado un título y una nota adhesiva, además de un pequeño icono que he descargado desde otra página. Se las voy a recomendar también. Se llama Flat Icon, ¿ok? Entramos a Flat Icon y acá vamos a buscar, por ejemplo, barcos, ¿ok? Buscamos barcos y acá vamos a encontrar iconos de barcos. Como pueden ver, he utilizado este de acá. Simplemente le dan al botón de descargar y ya lo van a poder utilizar en su Jamboard, ¿ok? Yendo acá a la pestaña de imágenes y añadiéndolas desde su computadora, tal como ustedes pueden observar, ¿ok? Esperamos un momento. Y listo. Sepan también que todas las imágenes que vayamos añadiendo se van a ubicar por detrás de cualquier manuscrito que vayamos a hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, por último, quiero mostrarles cómo podemos exportar este Jamboard como un documento en PDF. Para eso nos vamos a, desde cualquier marco podemos irnos acá a los tres puntitos y darle a la opción descargar como PDF. ¿Ok? Esto va a tomar solamente algunos segundos, por supuesto dependiendo de la longitud de tu Jamboard, pero como pueden ver ya está cargando. ¿Ok? Es como si fuera una descarga, le vamos a hacer un clic y de esta manera ya tenemos nuestro Jamboard exportado como un archivo PDF. ¿De acuerdo? También podemos exportarlo como una imagen. Por ejemplo, en este caso, también otra alternativa que podíamos hacer era, por ejemplo, vamos a duplicar esto, ¿ok? Acá vamos a hacer en los tres puntitos, duplicar, y acá vamos a borrar lo que hemos escrito. Vamos a borrar todo esto. Y entonces vamos a exportarlo como una imagen. Vamos a guardar marco como imagen. ¿De acuerdo? Se va a descargar también otra vez. Entonces, por ejemplo, vamos a añadir otro marco y acá vamos a establecer el fondo. Vamos a añadir una imagen y en este caso acá tenemos ya la imagen descargada de nuestro fondo, donde como pueden ver ya tenemos nuestra imagen que ya no se puede mover y tampoco los manuscritos que hemos hecho, las flechitas, ya no se mueve. Nada de esto se puede mover y esta vez pues ya podemos escribir con facilidad o podemos compartirlo como una tarea para que los estudiantes completen cuáles son las partes de la célula, ¿no? Esto vendría a ser la mitocondria y así sucesivamente. De esta manera nos aseguramos que cualquier cosa que hayamos diseñado o maquetado no se mueva, como era el caso que vimos acá, en donde tenemos la imagen que se puede mover y lo demás también que se puede borrar.
¿De acuerdo? Muy bien, entonces por mí eso sería todo. Espero hayan disfrutado de este tutorial. Es una herramienta bastante sencilla, como pueden observar, y espero que con este video sepan ya utilizar todas sus herramientas. ¿Ok? Ya más adelante vamos a explorar, como les mencioné, las otras herramientas de pizarras virtuales. Entonces, muy bien. Por mí eso ha sido todo. Recuerden dejar sus comentarios y suscribirse al canal. Esa es la mejor forma de retribución. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces nos vemos en próximos tutoriales. Hasta pronto.